Bien, una vez más, buenas noches, estimados colegas. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro taller de este año que tiene como título los conocimientos disciplinares para promover en los estudiantes el desarrollo de las competencias del área, ¿no? Esta vez vamos a hablar acerca del enfoque comunicativo para promover el desarrollo de las competencias del área. Este curso tiene como propósito el brindarles y compartir los conocimientos del área, así como también brindarles las estrategias más apropiadas para desarrollar las casuísticas que se presenten sobre el área de comunicación. Si en el transcurso del taller tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Con esto no digo que yo sea una computadora, ¿no? O que lo sepa todo, pero si hay una pregunta en la que yo pueda ayudarles, lo haré con gusto. Y si hay algo que yo desconozca, me comprometeré a buscar la respuesta para la siguiente clase. Hoy comenzaremos desarrollando el temario que el Ministerio de Educación ha planteado y vamos a observar, un ratito, eh, tenemos por acá, no sé si es que se ve o a veces mi cara, me dicen que está en la pantalla y tengo que achicar, pero me avisan cualquier cosa, ¿no? Entonces les decía que vamos a desarrollar el temario que el Ministerio de Educación había planteado, que es el enfoque del área de comunicación, y en este caso pues es el enfoque comunicativo y el desarrollo de las competencias y capacidades del área. Como ustedes están observando, tenemos aquí el desarrollo de las competencias y capacidades de las áreas curriculares. Esto es el temario que tenemos, los conocimientos pedagógicos para promover en los estudiantes la producción de textos escritos. Es una parte. La otra nos habla de los conocimientos disciplinares y pedagógicos para promover en los estudiantes el desarrollo de la intención con expresiones literarias y los conocimientos disciplinares para promover en los estudiantes el desarrollo de las competencias del área. Estos tres grandes bloques se va a desarrollar durante todo este curso que va a durar unas 17 semanas aproximadamente. Entonces, hoy vamos a iniciar con esta parte que son, ¿dónde está mi plumón, mi puntero? Bien. Entonces, hoy iniciamos con estos conocimientos disciplinares para promover en los estudiantes el desarrollo de las competencias del área. Y pues hablaremos sobre el enfoque comunicativo para promover el desarrollo de las competencias del área. Entonces, comenzaremos entonces recordando qué es el enfoque comunicativo. Partamos comprendiendo qué es un enfoque. Y cuando hablamos de un enfoque, vemos que un enfoque es una forma de cómo vemos una realidad. Es una forma de cómo se concibe una realidad. Algunos dicen que hablar de enfoque es como si nos pusiéramos unos tipos de anteojos que nos permite ver una realidad distinta. Así usemos otro tipo de anteojos, entonces es una manera de cómo enfocamos una realidad, cómo concebimos el mundo. En este caso,
cómo concebimos la educación, eh, cómo concebimos al área de comunicación y cómo concebimos al estudiante. En este caso, ese es el enfoque en forma general, ¿no? O en términos generales. ¿Cuál es el enfoque que orienta a nuestra área de comunicación? De que si todos de una forma son especialistas en el área, ¿no? O ya sea que esté en el nivel inicial o también en el nivel primaria, también desarrollan el área. Esto viene desde inicial, primaria y secundaria. Pasa por los tres niveles, ¿no? Entonces, el enfoque que orienta a nuestra área de comunicación es el enfoque comunicativo. Y por ahí vamos a partir. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se llama enfoque comunicativo? ¿Por qué se denomina comunicativo o qué es lo que involucra este enfoque comunicativo? Pues el enfoque comunicativo orienta, ¿sí? Es el que se encarga de decirnos de qué forma o con qué miradas debemos centrarnos en el desarrollo de nuestras competencias comunicativas. El enfoque comunicativo es el enfoque que nos va a orientar para el desarrollo de nuestras competencias comunicativas, el desarrollo de nuestras competencias comunicativas de nuestros estudiantes a partir de las prácticas sociales del lenguaje. Y es el centro de un marco sociocultural. Este marco o enfoque sociocultural distinto, o sea que pueden variar. Tengamos en cuenta que este enfoque comunicativo tiene como instrumento principal el lenguaje. Y el lenguaje, ¿no? Estamos hablando de acá del lenguaje. Y el lenguaje es el instrumento principal que permite justamente el desarrollo de estas competencias comunicativas, porque es el instrumento que permite la comunicación. Todos los seres humanos nos comunicamos desde que tenemos uso de razón. Es más, ¿no? Algunos especialistas dicen que desde el vientre de la madre ya nos estamos comunicando, ¿no? A veces los que hemos tenido, pues, los que hemos sido madres de familia, podemos ver los movimientos, a veces que les tocamos la barriguita y como que nos responden, ¿no? Ante algunos estímulos que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, es decir, el lenguaje es la herramienta que nos permite establecer ese vínculo social que es la comunicación. Y justamente el enfoque comunicativo es el que se encarga de desarrollar estas competencias comunicativas. Y al momento de desarrollar estas competencias comunicativas, sabemos que el estudiante va a aprender. Primero va a aprender a hablar, a escuchar, a escribir y va a aprender a leer, ¿no? Lo primero que aprende, obviamente, es a escuchar. Y de acuerdo a cómo escucha, va a hablar. Luego viene a escribir y luego a leer. Si nos damos cuenta, estas cuatro habilidades que tiene el ser humano se relacionan mucho con las competencias que tenemos en el área, con las que trabajamos en el área, ¿no? Las competencias tienen que ver con la oralidad, con el se comunica oralmente en diversos contextos, como también tiene que ver con el lee diversos tipos de textos en su lengua materna o el que escribe. Tiene que ver con esas competencias
que nosotros desarrollamos en el área de comunicación. Entonces, cuando nosotros desarrollamos el área bajo el enfoque comunicativo, estamos buscando que el estudiante logre las competencias comunicativas. Lee, escribe y se comunica oralmente, ¿no? Estos en diversos tipos de textos, ¿no? En diversos formatos. Para esto también vamos a ver que el texto no es uno solo, ¿no? El texto varía dependiendo de la estructura que tenga, dependiendo del propósito, dependiendo del formato y dependiendo también de lo que busca y de lo que está enmarcado, ¿no? Que es el contexto donde se encuentra. Eh, Esto lo podemos hacer también en diferentes soportes, ¿no? Que puede ser un soporte físico o un soporte digital. Esto, en grandes rasgos o a grandes rasgos, es el enfoque, ¿no? Y bajo esta primera explicación que hacemos del enfoque, entonces podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el propósito del área de comunicación? Entonces, cuando hablamos, ¿cuál es el propósito del área de comunicación? Podemos decir en otras palabras, ¿qué buscamos en nuestra área? El propósito del área de comunicación, estamos aquí, ¿no? Es desarrollar, dice. ¿Y qué vamos a desarrollar? Las competencias comunicativas. En nuestro caso, son las tres competencias, ¿no? Antes, cuando salieron las rutas de aprendizaje, estaban diferenciadas. Las competencias orales estaban separadas de las competencias en las que se explicaba la comprensión oral y la expresión oral, ¿no? Entonces, antes habían cuatro competencias. Ahora se han fusionado. Tenemos la competencia de comunicación oral, se comunica oralmente en su lengua materna, y lo que es la competencia, lee y escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar estas competencias comunicativas en el área de comunicación a través del uso del lenguaje, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Entonces, sirve para que nosotros desarrollemos estas competencias en nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cuál será la necesidad de desarrollar estas competencias? Porque el por qué va a permitir que nuestros estudiantes interactúen, ¿no? Interactúen en su mundo, interactúen en su contexto, interactúen con sus semejantes, con los demás, porque la interacción prácticamente es algo innato en el ser humano. Buscamos siempre relacionarnos, interactuar. El hombre es social por naturaleza y justamente esas competencias le permiten lograr esa interacción, le permite, ¿no? Interactuar con otros, le permite comprender, dice, ¿no? Y construir su realidad, comprender el mundo que lo rodea, poder entenderlo. Entonces, si un estudiante no ha desarrollado la competencia, por ejemplo, de lectura, de comprensión lectora, no va a comprender ni lo que escucha, ni lo que puede leer, ¿no? Y se está perdiendo de bastante conocimiento y eso no le permite construir o reconstruir, ¿no? Como dice Isabel Solé, ¿no? El significado de los textos con el que está interactuando.
y también le permite, dice, representar el mundo de la forma real o imaginaria, ¿no? Estas competencias comunicativas, entonces, permiten, primero, interactuar con nuestros semejantes, comprender y construir su realidad y representar el mundo de forma real o imaginaria. Todo ello como resultado final o consecuencia final, ¿no? Pues nos permite, por ejemplo, comprender el mundo contemporáneo. Podemos entender cómo va a ir revolucionando la realidad, tomar decisiones, ¿no? A partir de ello y frente a esto, actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Va a tomar decisiones, va a actuar con valores y principios. Recordemos que una competencia no solo está integrada por conocimientos, ¿no? Una competencia incluye diversas capacidades eh, y las capacidades se pueden dividir en habilidades, en actitudes y se pueden dividir en conocimientos, ¿no? Es decir, una persona es capaz, una persona es competente, un estudiante es competente, un profesional es competente cuando desarrolla capacidades, entendiendo las capacidades como conocimientos, ¿no? Como habilidades y como actitudes, porque no basta tener conocimiento, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo lo que dice aquí, ¿no? Actuar éticamente, ¿no? Entonces, aquí nos habla de actuar éticamente. La persona que ha desarrollado la competencia, entonces actuará éticamente, ¿no? Eh, si no recordemos, ¿no? El caso de una señora, ¿no? Una vez salió por la noticia, ¿no? Que decía ser profesional, decía que era ingeniero, ¿no? Y humilló a una pobre mujer que simplemente por tener un trabajo al que ella consideraba inferior, creo que era una supervisora de la ATU, ¿no? Esas personas de que pues están viendo, cuidando lo que es el transporte, ¿no? Esa mujer, ¿no? De repente pueda tener mucho conocimiento sobre su profesión, ¿no? Pero le falta algo para ser competente, ¿no? Le falta la parte actitudinal, que también es una capacidad. Entonces, esto va de la mano. El desarrollo de capacidades, entonces, permite alcanzar la competencia, lograr la competencia en las áreas. En este caso, en el área de comunicación, que ya sabemos, ¿no? Valga la redundancia, tiene 3 competencias y cada una de ellas con sus respectivas capacidades, incluido ahí la parte actitudinal, que a veces dejamos de lado esto, ¿no? Entonces, el enfoque comunicativo ya en el área de comunicación nos permite desarrollar esas competencias comunicativas, ¿no? Pero lo hace a través de la priorización, y nos dice, prioriza estrategias y actividades que promueven la actuación integral del estudiante para comunicarse de forma eficaz, enfatizando en la construcción del sentido del texto. Entonces, lo hace a través de la priorización, dice, lo hace a través de una selección de estrategias que justamente permiten desarrollar esas competencias
y esas estrategias que están seriamente acompañadas de técnicas, de actividades para cada competencia. Y estas competencias que vamos a desarrollar nos permiten comunicarnos, ¿no? Tomando en cuenta las prácticas sociales. Porque recordemos, el ser humano no actúa solo, el ser humano siempre está relacionándose con los demás. Por eso dice aquí que toma en cuenta las prácticas sociales, ¿sí? Utiliza el lenguaje para comunicarse, considera las prácticas sociales del lenguaje, porque siempre estamos en constante comunicación con los demás. Entonces, no podemos desarrollar una competencia en forma aislada, ¿no? Siempre lo hacemos en conjunto, en trabajo grupal, en trabajo corporativo. Siempre estamos relacionándonos, ¿no? Por eso toma como punto de partida las prácticas sociales. También enfatiza el enfoque sociocultural, porque estas prácticas sociales que hacemos se dan en diferentes contextos y siempre están enmarcados en un contexto, en una realidad, en una situación distinta, y cuando nosotros lo desarrollamos en el aula y buscamos siempre las mejores situaciones que permitan recrear esa realidad que el estudiante tiene y que le permita el uso de esas capacidades para desarrollar esas competencias, ¿no? Entonces, de allí que se recomienda siempre cuando se busca que el estudiante desarrolle una competencia, plantear una situación que sea retadora, ¿no? Para el estudiante, una acción significativa que esté acorde a la realidad del estudiante. Por eso se habla de adecuar la situación comunicativa. Entonces, mientras la situación comunicativa responda a la realidad del estudiante, que esté bien adecuado el reto, bien planteado, que le permita movilizar todas las capacidades, pues vamos a poder desarrollar las competencias, ¿no? Deciden los especialistas, una situación significativa que no es retadora para el estudiante, no es útil, ¿no? Entonces, necesitamos plantear situaciones significativas, ¿no? Que obliguen al estudiante eh, a movilizar todas sus capacidades, ¿no? Eh, Todas las capacidades del área y obviamente también otras capacidades de las demás áreas para su desarrollo. Eso significa que el reto que le propongamos va a ser un reto suficientemente novedoso, ¿no? Eh, eh, ¿Qué pasa si yo planteo en el reto algo que el estudiante ya conoce, ¿no? Simplemente no va a haber una movilización de capacidades, porque es algo que ya el estudiante ha desarrollado. Entonces, necesariamente tiene que ser algo novedoso, ¿no? Entonces, una situación significativa es adecuada cuando presenta un reto novedoso, ¿no? Un reto que el estudiante todavía no ha realizado. Pero si yo le pido que pueda desarrollar algo que ya ha hecho, pues definitivamente no se va a obligar al estudiante a movilizar las capacidades, ¿no?
y sobre todo esa situación tiene que estar acorde con su realidad, ¿verdad? Entonces, veamos, el enfoque es comunicativo ¿por qué decimos que el enfoque es comunicativo, ¿no? Entonces, resumiendo ya este enfoque, eh, decimos que es comunicativo, entonces, porque parte del uso del lenguaje, ¿sí? Entonces va a partir de acá, parte del uso del lenguaje. Entonces, permite comunicarnos con los demás y comunicarnos con otros, con nuestros semejantes, ¿no? Permite también eh, comprender y producir. Eh, ¿Qué es lo que va a comprender y producir? Justamente textos. Y estos textos pueden ser orales y pueden ser escritos. Y pueden estar en diferentes tipos, en diferentes estructuras, ¿sí? Eh, diferentes formatos. Ya sabemos que el tipo textual, ¿no? Tiene que ver con la estructura. Y ahí tenemos, ¿no? El expositivo, el argumentativo, el instructivo, el narrativo, el descriptivo, ¿no? Así como también en diferentes formatos, ¿verdad? Tenemos el formato textual como el continuo, discontinuo, mixto y múltiple, ¿no? Aquí tenemos que tener bien en claro, maestros, ¿no? Que cuando vamos a desarrollar las competencias, no podemos centrarnos en un solo tipo de texto, ni en un solo formato. Por mucho tiempo hemos estado teniendo este problema, ¿no? De solo desarrollar textos narrativos, porque era el texto más conocido, más sencillo aparentemente, ¿no? Y el formato continuo es lo que siempre hemos trabajado y eso es algo que debemos de reconocer, ¿no? Y hacer una reflexión sobre eso, ¿no? Pero hay otros formatos, otros tipos de textos, en diferentes formatos, y trabajando con diferentes tipos de textos en diferentes formatos, como tenemos el discontinuo y mixtos, que bastante se ha puesto en énfasis últimamente, ¿no? Los textos argumentativos y expositivos, y formato discontinuo y mixto que venimos trabajando. Eh, Acá tenemos el género. El género también tiene que ver con la variante que se puede establecer al interno del tipo de texto, ¿no? Por ejemplo, el género discursivo, ¿no? En el narrativo eh, podemos trabajar una historieta, un cuento, una leyenda, una crónica, una novela. Entonces, esos ya son géneros textuales, ¿no? Entonces, diferenciemos bien, por favor, ¿no? Los tipos de textos tienen que ver con la estructura, ¿sí? Que acá tenemos. Entonces, los tipos de texto tienen que ver con la estructura. Entonces, según Werdlich, existen cinco tipos de textos, ¿no? Como vemos aquí, tenemos el narrativo, el expositivo, el argumentativo, el instructivo, el descriptivo. Así también como tenemos en este formato textual, que son cuatro, continuo, discontinuo, mixto, múltiple, y esto lo sabemos de acuerdo a desde cuando iniciamos a participar en las evaluaciones de PISA, que vienen en esos diferentes formatos.
Entonces, cuando estamos hablando del género textual o del género discursivo, entonces tiene que ver con la variante del tipo de texto, ¿no? Que se da al interno y tiene sus propias especies, ¿no? También, por ejemplo, si hablamos del texto argumentativo, podemos estar hablando de un artículo de opinión, de repente un discurso, una carta argumentativa. Entonces, esos son los géneros textuales, ¿no? Si hablamos de repente de textos expositivos, puede ser un libro de texto, puede ser una infografía sobre un tema, un ensayo, pueden de ser diferentes géneros textuales que se pueden trabajar, ¿no? Entonces, estamos hablando de repente los ensayos que generalmente cuando participamos en los concursos de Arguedas, ¿no? Entonces, trabajamos generalmente los ensayos, ¿no? Que es un texto expositivo, o también podemos trabajar con una noticia informativa, eh, los textos expositivos, divulgativos o informativos, ¿no? Una noticia. Entonces, estamos hablando de textos especializados o argumentativos, ¿no? Como habíamos visto del ensayo. Entonces, cuando vemos los propósitos, ¿no? Según el propósito, también varían los textos, ¿no? Pueden ser informativo, no como tipo, porque a veces decimos, ¿no? Tipo de texto, el informativo. Y pues el informativo no es un tipo de texto, porque todos los textos informan. Entonces ya no hay el texto informativo, ¿no? Es el texto expositivo, ¿no? Entonces, eh, según el propósito, vamos a ver que pueden ser informativos, pueden ser poéticos, filosóficos. Entonces, dependiendo del propósito, también vamos a encontrar los diversos tipos de textos. Y de acuerdo a PISA, tenemos también cuatro propósitos, ¿no? Cuatro propósitos comunicativos. Los soportes pueden ser textos impresos o pueden ser de forma virtual. Le damos un texto en formato digital que también se puede trabajar, ¿no? Entonces, todos estos tipos de textos, formatos textuales, géneros textuales, son los que los estudiantes van a ir produciendo durante todo este proceso de desarrollo de las competencias, ¿no? Entonces, considera que para esto que ya hemos dicho, ¿no? Considera las prácticas del lenguaje, eh, de todo esto participando dentro de un contexto, dentro de una vida social, tomando en cuenta el enfoque sociocultural que nos plantea Vygotsky, ¿no? Y utilizando también el lenguaje y tecnología. Entonces, la tecnología, ya sea para aprender o para poder crear o para poder utilizarla, ¿no? Y poder desenvolverse de la mejor forma. En este caso, estamos hablando de forma óptima, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos hecho un recuento del enfoque y el propósito del área. ¿Qué son las prácticas sociales del lenguaje? Cuando hablamos de prácticas sociales, nos estamos refiriendo a aquellas acciones que nosotros hacemos, tanto con textos orales como con textos escritos, ¿sí? Dice, están referidas a las acciones que se realizan con textos orales
o escritos. Una práctica social es cuando yo hago uso de esta competencia oral, o también la escrita, ¿no? Cuando yo me comunico oralmente con mis semejantes, cuando el estudiante está conversando a la hora de recreo con un amigo, ¿no? Eh, o cuando ya esté en forma estructurada en el aula, debatiendo, exponiendo, o también cuando está escribiendo, ¿no? Cuando escribe una carta, un relato, o cuando le escribe un chat al amigo, o cuando le envía un mensaje por WhatsApp a su profesor, ¿no? Entonces, ahí está haciendo prácticas sociales. Cuando leemos, dice noticias del periódico, cuando salimos a la calle y leemos de repente esos titulares que aparecen también, ¿no? O los famosos memes que aparecen en las redes sociales, también estamos haciendo prácticas sociales, ¿no? O cuando leemos textos literarios, cuando leemos un poema, una poesía, las letras de una canción, o cuando leemos con la intención de ejecutar una acción, ¿no? Como lo que nosotros hacemos en los exámenes, ¿no? Ahorita que estamos haciendo, ¿no? Estamos leyendo con el propósito de responder las preguntas y obviamente aprobar el examen, ¿no? Entonces, eso también son prácticas sociales, ¿no? Entonces estamos leyendo para ejecutar una acción, ¿no? Entonces, se trata de entender las prácticas sociales y de tomarlas eh, como referencia para nuestra área, ¿no? Si nosotros los seres humanos hacemos las prácticas sociales en nuestra vida diaria, entonces tenemos que traer esa realidad al aula. Tenemos que crear una situación similar a la vida real, ¿no? A la vida real que el estudiante vive, ¿no? Y traerlas al aula, simular esa realidad para que el estudiante en esa realidad que se está presentando, pues él pueda utilizar, ¿no? Pueda movilizar todas sus capacidades y obviamente pueda desarrollar las competencias, ¿no? Y luego cuando ya se enfrente a la realidad, al contexto real, a su vida real, pueda tener las herramientas necesarias para poder desenvolverse de manera óptima, ¿no? Entonces, solo ahí se cumple el propósito del área de comunicación. Y para eso es el enfoque comunicativo, para que nos oriente cómo desarrollar esas competencias. Entonces, veamos ahora las competencias y capacidades del área de comunicación. Ustedes como docentes de repente van a decir, ya conocemos, ya sabemos. No, eh, no se trata este taller de darles a conocer algo novedoso, ¿no? Algo nuevo, algo que recién se esté dando, ¿no? Sino se trata de recordar, ¿no? Ciertos aspectos que a veces nosotros pasamos de largo, ¿no? Entonces, esta primera parte, colegas, es un poco más teórico, ¿no? Esta primera parte, y luego vamos a pasar a una segunda parte que va a ser ya práctica, ¿no? Entonces, siempre es necesario dar un poco de teoría para luego ingresar a la práctica. No va a ser solamente teórico la clase de hoy. Entonces, eh, cuando vemos las competencias y capacidades de comunicación, básicamente nuestra área se divide en tres competencias.
O también podemos decir, ¿no? El área está comprendida por tres competencias, ¿no? Tenemos una, tenemos dos y tenemos nuestras tres competencias. Entonces, la primera, esta competencia es una fusión, ¿no? De lo que antes era la comprensión y la expresión, ¿no? Si se dan cuenta, esta competencia se comunica oralmente en su lengua materna, tiene seis capacidades, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tenemos las seis capacidades. A ver, observemos y digan qué capacidades se relacionan con la comprensión de los textos orales. ¿O es que todas tienen que ver con la expresión oral? A ver, para salirnos un poquito, participemos, para saber si están ahí o es que ya se han ido. Una más, una participación más, por favor. Dos participaciones y abro el chat. Muy bien. Uy, tres. Infiere y obtiene, ¿sí? Infiere y obtiene tiene que ver con la comprensión de los textos. Muchas gracias. Entonces, el obtiene y el infiere tiene que ver con la comprensión oral. Entonces, yo aquí no puedo precisar que estoy evaluando la expresión oral. Obviamente, obtiene, para obtener, obviamente, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que escuchar atentamente, eso es básico. Y si escuchamos atentamente, obviamente, vamos a obtener la información del texto oral. Esto me va a servir para poder inferir, inferir e interpretar esta información del texto oral. Todavía entonces no estamos en la expresión. Esto estamos en la comprensión, ¿verdad? Entonces, yo no puedo decir que si mi alumno sale a exponer, yo estoy evaluando el infiere o interpreta información, ¿verdad? Entonces, con esta actividad o estrategia de organizar una exposición o un debate, no estoy evaluando esa capacidad. Ahora, en el debate podría darse, ¿no? Porque podría evaluar tanto al que expone y al que se expresa, como también al que escucha. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esta competencia, no debemos olvidarnos de que también tenemos no solamente que evaluar la expresión, sino también tenemos que evaluar la comprensión, ¿no? Pero en la exposición, por ejemplo, tenemos que especificar actividades y sobre todo criterios que permitan evaluar tanto al que expresa las ideas como al que escucha las ideas, ¿no? Porque si nos damos cuenta, esta competencia obviamente involucra comprensión y expresión. No olvidarnos de eso, porque generalmente lo que hacemos es, cuando evaluamos esta competencia, generalmente nos centramos aquí en el utilizar recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica y nos olvidamos de las otras capacidades, ¿no? Él obtiene información del texto oral, entonces es cuando nosotros somos capaces de quedarnos con la información que podemos escuchar de nuestro interlocutor, ¿no? Entonces, eso es comprensión oral, ¿no? Entonces, valga la redundancia, el infiere e interpreta, es cuando podemos quedarnos con la información implícita de lo que escuchamos, ¿no? Entonces, eso es la comprensión oral.
Eh, Debemos desarrollar también actividades que permitan desarrollar estas dos actividades, ¿no? Ya sabemos que él adecua, él utiliza, él interactúa, tiene que ver con la expresión oral, ¿no? Es lo mismo. Entonces, si nos podemos dar cuenta, esta competencia se relaciona con las dos competencias, lee y escribe, se fusiona, ¿no? Eh, el obtiene y el infiere se fusiona con el obtiene e infiere de la competencia lee, si nosotros podemos ver. Obtiene información, infiere e interpreta, tiene que ver o se fusiona con el obtiene información y con el infiere e interpreta la información, ¿no? Entonces, debo obtener información de los textos escritos, en este caso, y orales, en este otro, y las capacidades, ¿no? Y cuando se dice adecua, vemos acá, adecua y organiza, eh, tiene que ver, ¿no? Para poder expresarnos, ¿no? Debo planificarlas. Lo mismo hacemos en la competencia escribe. ¿Qué hacemos? Adecuamos. ¿Qué hacemos? Organizamos y desarrollamos, ¿no? Entonces, planificamos el texto, luego escribimos, textualizamos, reflexionamos, ¿sí? Reflexionamos y reflexionamos. Y aquí también reflexionamos. Entonces, reflexionamos y revisamos. Y cuando revisamos, corregimos y planteamos la acción final. Entonces, lo mismo aquí, ¿no? Aquí vamos a hacer, ¿no? Entonces, aquí no vamos a expresar de repente un discurso si antes no hemos planificado lo que vamos a hablar, lo que vamos a disertar. Para eso utilizamos también, obviamente, los recursos no verbales, paraverbales, y en los casos de escribe, utilizamos, ¿qué cosa? Los recursos gramaticales. Estamos hablando de utiliza las convenciones del lenguaje. Entonces, aquí también utilizamos de repente los recursos no verbales y paraverbales, ¿no? Interactuamos de forma estratégica con el interlocutor y al final hacemos la reflexión. Entonces, si nos damos cuenta, esta competencia de expresión oral o se comunica oralmente es muy compleja porque está fusionando tanto la comprensión como la expresión oral. En la lectura, la expresión oral de repente es muy compleja, ¿no? En esta competencia lee, tenemos tres capacidades. Obtiene información del texto, eh, escribe, está hablando de una formación explícita, ¿no? Es decir, estamos hablando de lectura literal de un texto escrito, ¿no? Aquí en él obtiene información. Y tiene que ver también con los tres niveles de comprensión lectora, ¿no? Que son el literal, el inferencial y el crítico, ¿no? Entonces, él infiere es información implícita que tiene que ver con el nivel inferencial, ¿no? Y la capacidad, esta capacidad reflexiona y evalúa, tiene que ver con el nivel crítico, ¿no? Es decir, aquí el estudiante es capaz de asumir una postura frente al texto, ¿no? Frente al texto que leyó
para evaluar. Entonces, no evalúa solamente su contenido, sino la forma como se presenta, la forma como se presenta el texto, ¿no? Evalúa, como dice aquí, la forma, el contenido y el contexto del texto. Entonces, y la competencia escribe, que tiene que ver también con las etapas de la producción de texto, como es la planificación, ¿no? Cuando decimos adecua el texto que estamos haciendo, ¿no? Estamos planificando el texto, ¿no? Adecuar el texto a la situación significativa, ¿no? Es planificar el texto, ¿no? Y cuando ya estamos organizando y desarrollando, es cuando ya estamos haciendo la textualización. La etapa de la escritura, utilizando ya el lenguaje, teniendo en cuenta las normas gramaticales, la ortografía, y cuando hacemos la reflexión y evaluación de la forma y contenido, eh, lo que estamos haciendo es la revisión y corrección. No olvidemos eso, porque no solamente revisamos y queda ahí solo en revisión, ¿no? Es revisión y corrección del texto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estas tres competencias de nuestra área la desarrollamos siempre, ¿no? Pero a veces no lo hacemos de repente de forma consciente, ¿no? Ahora que lo estamos entendiendo más, de repente nos damos cuenta cómo se relacionan esta competencia oral con estas otras dos competencias. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a desarrollar esta competencia, se comunica oralmente, entonces voy a leer, claro que voy a leer diversos tipos de textos y tengo que comprender lo que leo, porque si no, ¿qué voy a exponer? Y también voy a movilizar esta otra competencia, porque después de leer voy a escribir todas las ideas, ¿no? Voy a leer diversas fuentes, voy a buscar información, ¿no? Entonces, si voy a escribir, voy a organizar, porque dice, adecua y organiza. ¿Cómo organizo todo mentalmente? No. Entonces también tenemos que escribir, ¿no? Entonces, como les decía, estas tres competencias a veces no las hacemos de forma consciente, ¿no? Entonces lo hacemos de forma inconsciente. ¿Cómo es la relación de las competencias con el perfil de egreso? Vamos a ver en esta parte, ¿no? Entonces ahora veamos cómo se relacionan estas tres competencias con el perfil de egreso, ¿no? Si nosotros revisamos el perfil de egreso, eh, esto es lo que el estudiante, todo esto es lo que el estudiante debe lograr al final de su paso, ¿no? Al final de su tránsito por la educación, ¿no? Todas las áreas aportan para que el estudiante logre un perfil ideal, ¿no? Este es el perfil de egreso, ¿no? Entonces, vamos a ver de nuestra área qué podemos extraer o cuál es el perfil que nuestra área aporta, ¿no? En este caso, si nos damos cuenta, ¿no? Está aquí, se comunica, ¿no? Se comunica oralmente, ¿no? Se comunica oralmente en su lengua materna, ¿no? Y nuestra lengua materna, en este caso, el castellano, ¿no? Entonces, y como segunda lengua, tenemos eh, la lengua extranjera, ¿no? Y se comunica de repente de manera asertiva. Estamos hablando de inglés, ¿no? En inglés, sí, ¿no? Entonces,
nos comunicamos de forma asertiva, de manera responsable, para interactuar con otras personas, ¿no? En diversos contextos y distintos propósitos, ¿no? Entonces, está relacionada directamente con nuestra área, ¿no? Y si nos damos cuenta, cada perfil, cada uno de estos perfiles se relaciona con cada área distinta que se va trabajando, ¿no? En este caso, nuestro perfil está aquí de repente, esta es nuestra responsabilidad, ¿no? Y para el desarrollo, pues las tres competencias para que el estudiante pueda comunicarse, cuando hablamos de comunicación o en inglés, eh, recordemos, ¿no? De repente que el área de inglés se relaciona mucho con el área de comunicación, ¿no? Trabajamos las mismas competencias, ¿no? Entonces, todo está tomando en cuenta los enfoques transversales que trabajamos siempre, ¿no? Como el inclusivo, el ambiental, el intercultural, la búsqueda de excelencia, el enfoque de derecho, el bien común, de la igualdad de género, ¿no? Entonces, todos estos enfoques van a trabajarse de manera conjunta, ¿no? De forma holística. Entonces, como también el desarrollo de nuestras competencias. Recordemos asimismo, de repente, que nuestra competencia es transversal, porque en todas las áreas, absolutamente en todas las áreas que hacemos, en todas las áreas se lee, en todas las áreas se escribe y en todas las áreas se comunican oralmente. Entonces, la diferencia es de que nosotros somos los especialistas, ¿no? Porque nosotros manejamos las estrategias, ¿no? Las otras áreas también, pero los especialistas somos nosotros, ¿sí? Entonces, terminamos con nuestra parte teórica. Esto de repente lo voy a pasar un poco en forma rápida porque para centrarnos en lo que son nuestras casuísticas, ¿sí? Entonces, nuestra competencia lee diversos tipos de textos en lengua materna, ¿no? Entonces, ya sabemos que esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector y el texto, ¿sí? Y obviamente los contextos socioculturales tienen que marcar la lectura, ¿no? Y esto implica la combinación de tres capacidades. En el área de comunicación ocurre algo que no ocurre en todas las áreas, ¿no? Nuestras tres capacidades, perdón, disculpe, nuestras tres competencias se movilizan. Nosotros cuando desarrollamos la competencia, comprende, estamos hablando de oralidad, entonces movilizamos las tres competencias, ¿no? Entonces, ya sabemos que él obtiene información del texto, consiste en localizar información, él infiere e interpreta, consiste en construir ideas y relaciones que no sean implícitas en el texto. Cuando hablamos de reflexionar, consiste, dice, en asumir un rol crítico frente al texto que leemos, ¿no? Entonces, cuando decimos que el estudiante asume el rol crítico, el estudiante puede decir, ¿le gustó el texto? ¿No le gustó el texto? ¿Qué opina del texto? ¿Hasta qué opina del autor, no? Y es más, si comprendió, puede de repente sugerir esos textos a otras personas. Entonces, la competencia lee diversos tipos de texto. Sabemos que movilizan, tiene estas capacidades, obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Obtiene información del texto, tiene que ver con localiza información explícita, ¿no? En el texto con un propósito específico. Últimamente decían que estos tres niveles no necesariamente se dan de esa forma, ¿no? El obtener información, estamos en el nivel literal, ¿no? El infiere, interpreta, está relacionado con el nivel inferencial, ¿no? El establece relación entre la información explícita e implícita.
Entonces yo tengo que entender, ¿no? Tengo que obtener la información y comprender para poder inferir, porque infiero e interpreto, ¿no? Entonces, esto va a ver de repente de acuerdo al destinatario el contexto sociocultural. Y él reflexiona, como les decía, emite opinión sobre el contenido del texto. Estamos hablando del nivel crítico. Reconoce el formato del texto, ¿no? Ya sea continuo, discontinuo, mixto, ¿no? Reconoce el contexto del texto, ¿no? Ya sea educativo, el social, el público, el lúdico, o recreativo y familiar. Eh, de acuerdo a Isabel Soleno, tenemos estas estrategias, ¿no? Entonces, del antes, durante y después, ¿no? Entonces, el antes dice, para comprender, tiene por finalidad explorar sus saberes previos del estudiante, despertar el interés por la lectura y hacer predicciones sobre el texto, ¿no? También el antes identificamos elementos paratextuales. Partamos siempre por eso. Al identificar elementos paratextuales, entonces, ¿dónde está? Estamos acá. Entonces, vamos a ver la contextualización, vamos a hacer el recojo de saberes previos, el establecimiento del propósito de la lectura, ¿no? Todo hacemos antes. Inclusive podemos predecir, ¿no? Viendo solamente el título, ¿no? ¿De qué tratará la lectura? ¿A quién estará dirigido, ¿no? Entonces, el durante, estamos construyendo la comprensión, dice, tiene por finalidad leer el texto, hacer hipótesis, predicciones, conjeturas, ir descubriendo el significado de palabras según el contexto. Y muchas veces no necesitamos a veces el uso de diccionario, ¿no? Porque una palabra tiene un significado de acuerdo al contexto, ¿no? Entonces, durante la lectura, hacemos una lectura con el propósito claro, ¿no? También podemos hacer lecturas individuales, silenciosas. Vamos interrogando de repente párrafo por párrafo, vamos interrogando al texto, ¿no? Tenemos que hacer la metacognición. La metacognición no solamente la hacemos al final, ¿sí? La podemos hacer durante la lectura y siempre tiene que estar acompañado, hacerse un acompañamiento del docente, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Nosotros aquí en la UGEL 4 se está desarrollando la estrategia LEA, ¿no? Entonces, en el que se está poniendo énfasis a lo que es la comprensión lectora, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con el acompañamiento del docente. Y después, ¿no? El después dice seguir comprendiendo y aprendiendo. Y aquí vamos a ver la comprensión de la lectura, ¿no? En sus tres niveles. Siempre se hacen preguntas en forma literal, luego inferencial y criterial, ¿no? Lamentablemente, de acuerdo a PISA, ¿no? Todavía seguimos en los últimos lugares, aunque hemos subido, ¿no? Hemos subido, ya no estamos en el último, pero todavía seguimos en los últimos lugares. Entonces, después de la lectura, hacemos la corroboración de la información, formulación de preguntas y la valoración del texto. Tenemos aquí los tres niveles. Lo voy a pasar rápido porque luego vamos a, cuando ya estemos desarrollando de acuerdo al temario, entonces vamos a centrarnos en lo que es cada una de las competencias, ¿no? Entonces nos dicen que el nivel literal, que es la información explícita, tiene que ver con el obtiene información del texto, según Isabel Soler. El nivel inferencial, con la información implícita, infiere, interpreta, y el nivel crítico, que tiene que ver con la capacidad de reflexión y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Y ahora sí. Ay, no sé cómo lo puedo sacar esto. Lo voy a poner por acá. Ah, excelente. Eso era lo que quería. Entonces, ahora sí, comenzamos con las casuísticas, ¿no? Que siempre nos interesa. No olvidemos que de esta forma siempre nos presenta, ¿no? Entonces, dice aquí, lea la siguiente situación y responda las preguntas 3, 4, 5, 6 y 7. Se van a dar casos, se dan casos como ya lo hemos ido viendo,
Entonces, a veces una misma situación sirve, ¿no? En este caso, para 6 preguntas, ¿no? A veces pueden ser para una pregunta, pueden ser para dos, o sea, no necesariamente van a ser para 6 preguntas, ¿no? En este caso se está dando, ¿no? Y tenemos cuál es el contexto que nos presenta, ¿no? Dice, en un taller de lectura literaria, el docente propone a los estudiantes de 4º grado leer leyendas peruanas. A continuación se presenta uno de los textos que están leyendo. El árbol llamado lupuna, uno de los más hermosos de la selva amazónica, tiene madre. Los habitantes de la selva dicen así del árbol al que creen poseído por un espíritu o habitado por un ser viviente. Disfrutan de tal privilegio los árboles bellos o raros. La lupuna se caracteriza por ser uno de los más altos del bosque amazónico. Tiene un ramaje gallardo y su tallo, de color gris plomizo, está guarnecido en la parte inferior de unas bellas hojas triangulares que resaltan la hermosura del árbol. La lupuna despierta interés a primera vista y, en conjunto, al contemplarla, produce una sensación de extraña belleza. Como tiene madre, los cocamas no cortan la lupuna. Las hachas y machetes de la tala abatirán otros árboles del bosque para levantar aldeas o para limpiar campos de siembra de yuca y plátano o para abrir caminos, pero la lupuna siempre quedará señoreando. Así no haya rosa, sobresaldrá en el bosque por su altura y particular conformación. Pero los cocamas, la madre de la lupuna, el ser que habita dicho árbol, es una mujer blanca, rubia y singularmente bella. En las noches de luna, ella sube por el corazón del árbol hasta lo alto de la copa. Sale a dejarse iluminar por la luz esplendente y canta sobre el océano vegetal que forman las copas de los árboles. La hermosa derrama su canto claro y dulce, distinguidamente melodiosa, y llena la solemne amplitud de la selva. Los hombres y los animales que deseen escuchar su voz quedan como hechizados. El mismo bosque puede aquietar sus ramas para oírla. Los viejos cocamas previenen a los mozos contra el embrujo de tal voz. Quien la escuche no debe ir hacia la mujer que la entona, pues no regresará nunca. Algunos dicen que uno puede morir esperando alcanzar a la hermosa, y otros que ella los convierte en árbol. Ningún joven cocama que siguió a la voz fascinante, soñando con ganar a la bella, regresó jamás. Es aquella mujer que sale de la lupuna, la sirena del bosque. Lo mejor que se puede hacer es escuchar con recogimiento en alguna noche de luna su hermoso canto próximo y distante. Esto está adaptado de Ciro Alegría, ¿no? De su cuento La sirena del bosque. Entonces, ¿qué nos plantean? Dice, durante la lectura del texto, algunos estudiantes comentan al docente que tienen dudas sobre el sentido de la expresión está guarnecido, utilizada en el segundo párrafo del texto. Por esta razón, el docente busca que los estudiantes identifiquen qué quiere decir dicha expresión en el contexto en el que aparece. Entonces, ¿qué está buscando el docente? Busca que los estudiantes identifiquen qué quiere decir dicha expresión. ¿Sí?
en el contexto, obviamente, en el que aparece. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es menos, tengamos en cuenta, menos adecuada para ello? A, las alternativas, dice A, preguntar qué se dice sobre la lupuna en las dos primeras oraciones del segundo párrafo del texto. Luego, solicitar que indiquen si la expresión está guarnecido ayuda a entender en el relato qué función tienen las hojas triangulares en el tallo del árbol. B, proponer que busquen en un diccionario las acepciones de la palabra guarnecido. Luego pedir que dialoguen en pares sobre qué acepciones contribuyen a entender la información del segundo párrafo acerca de las características de la lupuna. Y C, pedir que en el segundo párrafo del texto subrayen el pasaje en el que se presenta la expresión está guarnecido. Luego preguntar si comparten la idea de que esa expresión da a entender que las hojas de la lupuna revisten su tallo. A ver, por favor, quiero sus participaciones. Van 1, 2, van 2. Hay 21 participantes. Lo ideal sería, ¿no?, que los 21 participantes participen, pero yo entiendo que a veces no todos, así como nosotros queremos en el aula que todos participen, ¿verdad? Y no olvidemos, colegas, a veces, sí, pues, cuando tenemos dudas, a veces no queremos participar. Recordemos que el error es una oportunidad de aprendizaje, no solamente para nuestros estudiantes, sino para nosotros mismos. Participemos sin miedo. Si nos equivocamos, aquí no los estamos evaluando. Es más, ni van a saber, solamente yo voy a abrir para ver las posibles respuestas. ¿Ya? Gracias. Entonces, han participado 6 personas. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿ya? Vamos a ir analizando. Recordemos también que aquí nos dice la menos adecuada. Generalmente, cuando desarrollamos, siempre nos dicen cuál es la más adecuada, pero ahora nos dicen cuál es la menos adecuada. A ver, ¿por qué no marcaron, por qué marcaron la B? Todos los que han participado. ¿Por qué no han marcado la A? A ver, ¿qué me dice la A? La A me dice, ¿qué acciones pedagógicas? Preguntar. Ah, profesora, sí, la maestra debe de preguntar, la maestra no debe darles ya la respuesta. Excelente. Siempre eso, ¿no? Donde haya mayor participación del estudiante, esa siempre va a ser la respuesta. Entonces dice, ¿no? La acción, preguntar qué se dice sobre la lupuna en las dos primeras oraciones del segundo párrafo. Hasta aquí, esto es adecuado, pero no me está pidiendo cuál es la más adecuada, ¿verdad? Dice, luego solicitar que indiquen si la expresión está guarnecido, ayuda a entender en el relato qué función tienen las hojas triangulares en el tallo del árbol. Si mi pregunta hubiera sido, ¿cuál es la más adecuada? Indudablemente, esta podría ser mi respuesta. Porque aquí, cuando me dice preguntar, el estudiante es quien va a responder. Solicitar que indique, el estudiante es quien va a indicar. Aquí no hay actuación del docente. Entonces, esto podría ser
eh, eh, lo más, a la más adecuada. Pero como aquí me dicen la menos adecuada, lo tacho. No es esta. Entonces, ¿qué me dice la B? Proponer que busquen en un diccionario las acepciones de la palabra guarnecido. ¿Sí? Proponer. ¿No? Ahí no hay acciones del docente. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a buscar en el diccionario? Son los estudiantes. Ahora, de repente me van a decir, profesora, esto está mal, porque la profesora está pidiendo que busquen un diccionario, pero aquí me dice que los estudiantes, no nos olvidemos siempre del propósito, ¿ya? Porque dice que los estudiantes identifiquen qué quiere decir dicha expresión en el contexto en el que aparece, ¿verdad? Tiene que ser de acuerdo al contexto. Pero veamos, si los estudiantes buscan en el diccionario todas las acepciones de la palabra guarnecido, ¿no lo podrán relacionar con el contexto en el que aparece? ¿Qué opinan? ¿No les servirá también? Sus respuestas. No, solo quiero dos. No voy a exigir más. Uno más, va uno, un valiente o una valiente. Uno más, por favor. ¿No les servirá también para relacionar con el contexto? ¿Qué opinan? Sabemos que lo primero que tienen que hacer es obviamente de acuerdo al contexto. De acuerdo a la lectura debemos los estudiantes deben ver qué significa. Pero el que busquen en el diccionario cambiará totalmente. Por favor, sus opiniones. Vamos a ver con uno más. Si cambia, si cambiaría, o me puede servir para relacionar. Si buscan en el diccionario, ¿qué opina? Van a leer las acepciones y luego tienen que seleccionar cuál es más adecuada que se ajuste al contexto. Bien, sí, sí, maestra, gracias. Entonces, sí, más bien se va a ampliar su panorama y obviamente va a buscar que uno de ellos a él que se acerca al contexto. Entonces, ¿es algo mal que ha hecho? No, no, no totalmente. Luego, recuerden que acá hay dos acciones, ¿no? Esta es la primera acción. Luego, pedir que dialoguen en pares. ¿Qué acepciones contribuyen a entender la información del segundo párrafo acerca de las características de la locura? O sea, los estudiantes han buscado las palabras en el diccionario. Ahora, en pares, van a ver, ¿no? Van a dialogar sobre qué acepciones contribuyen. Gracias, gracias por su aporte, por su participación. Entonces, estamos viendo que esto también es adecuado, porque aquí no hay participación del docente. Entonces, es el estudiante. Claro, aquí está el truco que nos está haciendo equivocar. Proponer que busquen en el diccionario, pero no sería menos adecuada si solamente con buscar en el diccionario y de repente la respuesta que encuentren o el significado que encuentren en el diccionario, esa sería la que están dando la respuesta, ahí sí no sería válido. Pero acá nos dice que busquen en el diccionario las acepciones de la palabra. Luego pedir que dialoguen en pares sobre qué acepciones contribuyen a entender la información del segundo párrafo. Ellos tienen que ver cuál de ellos se acerca más al contexto, cuál de ellos se acerca más a la lectura. Entonces, esta también, si yo veo entre los dos, entre esto y esto,
Obviamente que la menos adecuada sería esto. Entre los dos, esto es más adecuada y esto es la menos adecuada. Pero veamos nuestro tercer, la C que nos dice. Pedir, va a pedir que, pero está pidiendo, ella no está dando la palabra, pero acá, ojo acá, pedir que en el segundo párrafo del texto, ¿qué cosa? Subrayen el pasaje en el que se presenta la expresión está guarnecido. Bien, hasta acá está bien, ¿sí? Luego, preguntar si comparten la idea de que esa expresión, y miren lo que dice, ¿no? Luego preguntar, está preguntando, profesora, pero la profesora está preguntando, pero ¿qué es lo que está preguntando? Dice, si comparten la idea de que esa expresión, y dicen bien, da a entender de que las hojas de la lupuna revisten su tallo. Aquí ella le está dando, le está diciendo el significado de está guarnecido. Entonces, obviamente, si yo comparo esta y esta, la menos adecuada es esta. Esta es la menos adecuada. ¿Por qué? Porque aquí la docente le está dando ya la respuesta. Pedir que en el segundo párrafo subrayen el pasaje. Totalmente de acuerdo. Hasta ahí está bien. Le está preguntando si comparten la idea. ¿Ustedes también piensan lo mismo de que da a entender que las hojas de la lupuna revisten su tallo? Ya le está diciendo ya lo que significa. Entonces, la respuesta es la letra C. Siempre tengamos en cuenta eso. A veces, en una sola alternativa, nos están dando 3 acciones, ¿no? En este caso, solo 2 acciones. Para que sea la respuesta correcta, va a ser la mayoría de las acciones, ¿no? Como en este caso, pedir que en el segundo párrafo de texto subrayen el pasaje, la expresión está guardecir, correcto, pero acá está, aquí vemos que está el error, ¿ya? Veamos, sigamos. La siguiente dice, durante el intercambio de ideas sobre el texto, los estudiantes están realizando comentarios. ¿Qué están haciendo los estudiantes? Están realizando comentarios sobre los aspectos del relato que llamaron su atención. ¿Cuál de los comentarios se ajusta a una reflexión sobre los aspectos formales del relato? A. André dice, el narrador afirma que el ser que habita dentro de la lupuna sale en las noches de luna y su canto se escucha en toda la selva. B. Blas dice, tal y como está narrada la historia sobre la lupuna, me parece que el narrador no pertenece a la comunidad de los cocamas. Y Celina dice, según el narrador de la leyenda, la madre de la lupuna es una sirena que atrae con su voz a los que la escuchan. A ver cuál de ellos está reflexionando sobre los aspectos formales del texto. Van dos, vamos, 5, 5, llegamos a 5. Porque quiero 5 para así ver con todas sus respuestas. Bien, llegamos a 5. Ya. Sí.
¿Por qué no han marcado la C? Nadie ha marcado la C. Celina dice, según el narrador de la leyenda, la madre de la lupuna es una sirena que atrae con su voz a los que la escuchan. Exacto, sí, esa es la idea. Esa es la idea. Eh, ¿Cuáles son los aspectos formales de un texto? El aspecto formal tiene que ver con la forma, no tiene que ver con el contenido. Y en este caso, cuando está hablando, cuando me dice, Celina dice, según el narrador de la leyenda, la madre de la lupuna es una sirena que atrae con su voz a los que la escuchan. Me está hablando del contenido del texto, ¿sí? Ella ya ha comprendido el texto, el contenido del texto. Esto no tiene que ver con el aspecto formal. La A, porque me han marcado, todos la ven. ¿Por qué no es la A? La A cuando me dice, André dice, el narrador afirma que el ser que habita dentro de la lupuna sale en las noches de luna y su canto se escucha en toda la selva. Tiene que ver con el aspecto formal. El aspecto formal también está en la lengua. Vamos, vamos a hacer todo, yo ya he hecho todo, tengo ya mis 17 semanas de clases, entonces vamos a hablar exactamente del aspecto formal y de lo que es la diferencia, el aspecto formal y del contenido. Vamos a hacer toda una clase. Ahora les voy a dar así a grandes rasgos nada más, ¿ya? Solamente para que vean la diferencia. Entonces, cuando acá me dice, André dice, el narrador afirma que el ser que habita dentro de la lupuna sale en las noches de luna y su canto se escucha en toda la selva, ¿me está hablando de algún aspecto formal o me está hablando también del contenido? La letra A. Contenido, muchas gracias. No me está hablando del aspecto formal. ¿Cuáles son los aspectos formales? Tenemos que hablar del idioma. Los aspectos formales tenemos que, con el uso de los eh, eh, reglas ortográficas también. En la B, ¿por qué la respuesta es la B? Vamos a ver, tipo de narradores, tipo de narrador, el aspecto formal, sí, el aspecto formal. Blas dice, ¿no? Tal y como está narrada la historia sobre la lupuna, me parece que el narrador no pertenece a la comunidad de los cocamas. Aquí me está hablando del aspecto formal o me está hablando del contenido en la B. Me está hablando del aspecto formal. Miren, acá no me habla nada del contenido, no me habla nada acerca de la historia, sino del cómo está escrito. Se está cuestionando sobre el narrador, claro. Entonces, y no está hablando del contenido, no está hablando, no, del cuento que se desarrolló en la selva, no, me está hablando del aspecto formal. Entonces, la respuesta es la letra B. Veamos el siguiente caso. Dice, para contribuir a la comprensión de la historia,
El docente tiene como propósito que los estudiantes obtengan información explícita del relato. ¿Cuál de las siguientes acciones se centra en el logro de dicho propósito? Estamos hablando entonces de obtener en forma explícita. Entonces estamos hablando del nivel literal. Dice, pedir que mencionen por qué los jóvenes tienen que considerar los testimonios de los viejos cocamas acerca del canto de la sirena. B. Pedir que mencionen con qué fin el narrador sostiene que se debe escuchar el canto de la sirena con recogimiento. C. Pedir que mencionen cuáles son los atributos que caracterizan el canto de la sirena según el texto. Dos, cuatro, uno más. Cinco, gracias, muchas gracias. Uy, seis, siete, gracias. Toditos la sé. A ver, ¿por qué no marcaron la A? En la A cuando me dice pedir que mencionen por qué los jóvenes tienen que considerar los testimonios de los viejos cocamas acerca del canto de la sirena. Este por qué, cuando yo digo por qué, entonces, ¿qué estoy pidiendo? Que reflexionen, ¿no? Entonces, obviamente, no tiene que ver con obtener la información explícita. En la letra B, claro, crítico reflexivo, el por qué va a reflexionar. Y la B, cuando me dice pedir que mencionen con qué fin el narrador sostiene que se debe escuchar el canto de la sirena con recogimiento, entonces me está hablando del nivel inferencial. Va a inferir. En cambio, en la C, cuando dice pedir que mencione cuáles son los atributos que caracterizan el canto de la sirena según el texto, yo voy a regresar al texto y voy a decir, ¿no? ¿Por qué? Ahí lo voy a encontrar. Entonces, eh, esto, la letra C, es el nivel literal. Estamos hablando del nivel literal o en forma explícita. ¿Sí? Entonces, la respuesta es la letra C. Siguiente caso. Los estudiantes, acompañados por el docente, están intercambiando ideas sobre los recursos literarios utilizados en el relato. Intercambiando ideas. Tres estudiantes comparten sus ideas con el resto de la clase. ¿Cuál de los siguientes estudiantes identifica un recurso literario que contribuye a la construcción de interpretaciones del sentido global? Ahí también, ¿cómo es el sentido global? Vamos a estudiar también eso. Del relato, no se preocupen. Sí, vamos a tener y vamos a ser diferenciados, porque son términos pues que se utilizan mucho. Aspecto formal, eh, el sentido global del texto en las evaluaciones. Dice, ¿no? Arturo dice, hay una expresión en el tercer párrafo del relato que me gusta mucho, océano vegetal. Esa expresión me lleva a pensar que el bosque amazónico es tan grande como el mar. Beatriz dice, el narrador menciona que las hachas y los machetes levantan aldeas o abren caminos. Lo que se quiere dar a entender es que esas herramientas ayudaron a construir.
C, Celeste dice. Cuando se habla del canto de la sirena al final del texto, hay una oposición. Creo que es próximo porque nos atrae y a la vez es distante porque no se lo puede alcanzar. ¿Cuál de las tres? Sentido global del texto. Vamos, dos más. 5. Gracias. Las tres. Bien. Cuando nos hablan del sentido global, nos está hablando de la totalidad del texto. No me está hablando de una parte, no se está centrando en el primer párrafo, en el segundo párrafo o en el tercer párrafo, ¿no? En una parte del texto. Me habla de todo el texto, la totalidad del texto, ¿no? De la conclusión del texto, ¿no? Del contenido del texto. Entonces, en la letra A ver, ¿qué nos dice en la letra A, no? No olvidemos cuál es el propósito, dice, ¿no? ¿Cuál de los siguientes estudiantes identifica un recurso literario? Un recurso literario, una figura literaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué contribuye a la construcción de interpretación del sentido global? O sea, que haya entendido todo el texto en su conjunto. A dice, Arturo dice, hay una expresión en el tercer párrafo del relato que me gusta mucho. ¿Qué está hablando él? Por ejemplo, esto yo automáticamente lo voy a descartar la A. ¿Por qué no la A? Porque solamente se está centrando en una parte del texto. No está hablando de su totalidad del texto. Ahí ya lo voy descartando. Gracias. Entonces, dice, Arturo dice, hay una expresión en el tercer párrafo del relato que me gusta mucho, océano vegetal. Esa expresión me lleva a pensar que el bosque amazónico es tan grande como el mar. Me está hablando de una parte del texto. ¿Sí? Gracias. La letra B, ¿no? Beatriz dice, el narrador, uno más, ya, gracias. El narrador menciona que las hachas y los machetes levantan aldeas o abren caminos. Lo que se quiere dar a entender es que esas herramientas ayudaron a construirlos. Está interpretando. Aquí no hay el recurso literario porque está dando lo que significa, ¿verdad? O de repente algunos van a decir, pero profesora, ahí está la comparación, ¿no? Está comparando. Podría ser, podría ser, ¿no? Porque dice, la norma menciona que las hachas y los machetes levantan aldeas, abren caminos, está infiriendo. Pero aquí, esto podría ser, pero vamos a ver la alternativa C. La alternativa C me dice, Celeste dice, cuando se habla del canto de la sirena al final del texto, hay una oposición. Creo que es próximo porque nos atrae y a la vez es distante porque no se le puede alcanzar. Entonces, la letra C, alguien está utilizando el plumón también. La letra C es la respuesta.
porque aquí sí hay una figura literaria. Es un recurso literario. Siete. El docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido. Acá nos está hablando el contenido, ya no nos está hablando del aspecto formal. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para ello? A dice, en el texto se describe a la madre de la lupuna como singularmente bella. ¿En qué ideas sobre la belleza está basada esta descripción? B. En el texto se afirma que la lupuna produce una sensación de extraña belleza. ¿Qué características específicas del árbol producen esta sensación? C. En el texto se alude al tipo de trato que los cocamas brindan a los árboles del bosque. ¿Cuál es la diferencia de ese trato respecto del que dan a la lupuna? Van 4, uno más. 6. Bien, gracias. Vamos a ver por el que no marcaron, la C. En el texto dice, se alude al tipo de trato que los cocamas brindan a los árboles del bosque. ¿Cuál es la diferencia de este trato respecto del que dan a la lupuna? Entonces, me están hablando aquí del contenido. Cuando me hablan de tipo de trato, me están hablando del contenido o me están hablando de la forma, del aspecto formal. Me están hablando del aspecto formal, no me están hablando aquí del contenido. Entonces, esto voy descartando. Ha marcado la A y la B, hay más de la B. De la A solo 2 o 3 personas nomás. Gracias. Eh, en la B, ¿no? En el texto se afirma que la lupuna produce una sensación de extraña belleza.
¿Qué características, acá me está pidiendo características específicas del árbol producen esta sensación? ¿Me está hablando del contenido? Claro, obviamente que tiene que ver con el contenido, pero me está hablando de las características, no me está hablando de todo el contenido. Pero aquí, en la A, dice, en el texto se describe a la madre como singularmente bella. Me está hablando del contenido, de todo el contenido, ¿no? Acá me está hablando de que produce una afirmación. ¿En qué ideas sobre la belleza está basada esta descripción? Aquí me está hablando sobre todo el contenido. Entonces, la respuesta es la letra A. Sí, yo sé que ahorita va a decir profesora, pero queremos claramente que esté. No se preocupe. Esto es solamente una práctica. Ya le estoy diciendo que vamos a centrarnos exclusivamente a hablar sobre el aspecto formal, sobre el contenido, sobre el aspecto global del texto. ¿Ya? 8 dice. En otro momento de la actividad de lectura, el docente busca ayudar a los estudiantes a construir interpretaciones sobre el sentido global, es de todo el texto, ¿ya? En su totalidad. Cuando me hablan del sentido global, de todo el texto en su totalidad. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada? Ahora nos está buscando, nos está pidiendo la más adecuada para ello. Cuando nos dicen esto es más adecuada para ello, ¿qué significa? Que todas estas acciones, todas en su totalidad, son adecuadas. Sí las podemos hacer en algún momento en nuestra aula. Sin embargo, una de estas acciones de estas alternativas, es la más adecuada. Veamos. A dice, solicitar, solicitar a los estudiantes que en el texto subrayen la idea que permite afirmar que la lupuna es un símbolo del poder de la naturaleza en el paisaje amazónico. B. Solicitar a los estudiantes que, de acuerdo con el texto, indiquen qué quiere decir que el ser que habita la lupuna derrama su canto. C. Solicitar a los estudiantes, todos van con lo mismo, que a partir del texto comenten qué es lo que representa la lupuna para los cocamas. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones es más adecuada para él? No soy, hay 4, un hito más. 5, listo. Sí. Ah, no, este es de acá. Toditos la C. Claro. Obviamente, sin lugar a dudas. Sí, sí. Miren, en toditos, la docente solicita a los estudiantes, pero aquí solicita que subrayen. Luego acaban a indicar qué quiere decir y acaba a comentar. Obviamente, la más completa y la acción más adecuada es que comenten. Porque acá subrayo, simplemente, ¿cuál es la idea? Acá, sí, subrayo. El otro voy a indicar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ah, quiere decir esto. Pero aquí el comentar ya es más completo, porque acá cuando comentan van a dar su opinión. No solamente va a subrayar, no solamente va a indicar, sino va a comentar. Y al comentar, obviamente, significa que no solamente ha obtenido el texto, la información, ¿no? Subraya, ha obtenido la información. Indica, está diferenciando. Pero acá cuando comenta, ya es un nivel más superior.
¿no? Entonces aquí va a comentar, va a decir si le gustó, no le gustó, va a recomendar, no recomienda, etcétera. Entonces, la respuesta es la letra C. Y obviamente todos han acertado. ¿Sí? Veamos lo siguiente. Otra situación. Me dice, los estudiantes de quinto grado han acordado participar en un festival artístico que se realizará en su distrito. En este contexto, estamos hablando de un festival artístico. En este contexto, la docente ha propuesto a los estudiantes buscar información sobre la importancia de la educación artística en la escuela y del arte en la sociedad. A continuación, se presenta uno de los textos que han encontrado para compartirlos en clase. En la sociedad actual existe una suerte de consenso acerca de que las actividades artísticas y el arte en general no construyen competencias que vayan a ser útiles para las personas. Se piensa, de manera errónea, que dichas actividades, además de ser poco rentables económicamente, involucran un alto nivel de emoción, mas no de reflexión. Así, para desterrar estas descaminadas concepciones sobre el arte, es fundamental el rol que cumple la educación. En principio, la escuela es el espacio propicio para hacer notar que el arte contribuye a la formación integral y plena de los estudiantes, pues permite que ellos desplieguen diversas habilidades transversales a toda su etapa de escolaridad. La realización de actividades artísticas ayudaría a que los estudiantes formen su personalidad, la confianza en sí mismos y el respeto y la tolerancia por otros. Asimismo, a través del arte, los estudiantes pueden reconocer y valorar las manifestaciones artísticas de culturas diferentes a las suyas, lo cual enriquece sus perspectivas acerca del entorno del que forman parte. En segundo lugar, el arte favorece el desarrollo de su capacidad crítica y de reflexión, necesaria para vivir en una sociedad que cambia vertiginosamente. Además, el arte es primordial para que los estudiantes desarrollen su poder imaginativo, su curiosidad y creatividad. En definitiva, el arte es imprescindible, no solo dentro, sino también fuera de la escuela, porque promueve que los estudiantes adquieran una cantidad de competencias sociales y emocionales esenciales para la vida y que los hacen ser más felices. Y esto, en una sociedad como la actual, al fin y al cabo, es lo verdaderamente útil. Se está adaptado de par. Veamos. Durante el diálogo con los estudiantes sobre la lectura, la docente les plantea varias preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que deduzcan información implícita del texto? Información implícita. A dice, según el texto, ¿qué capacidades son necesarias para vivir en la sociedad? B, hacia el final del texto. ¿Por qué el autor dice que el arte es imprescindible? C, en el primer párrafo del texto, ¿qué quiere decir la palabra descaminadas? Uno más, son las 9 en punto, uno más.
Uno más, por favor. Solo dos. Ya, nos quedamos con los dos. La letra C. Gracias. Ah, por ahí una vez. A ver, ¿por qué no es la A? Porque nos estamos buscando información implícita, ¿verdad? Implícita tiene que ver con el inferencial. Explícita con lo literal, según. Ya. Según el texto, ¿qué capacidades son necesarias para vivir en la sociedad? Esta pregunta de según el texto, pero si me dice qué capacidades, entonces esto me está pidiendo, esta pregunta va a servir para la información en forma implícita. No, al contrario, esto va a ser en forma explícita. Entonces, esto es en forma literal. Entonces, por lo tanto, esta no es la respuesta. ¿Qué capacidades son necesarias para vivir en la ciudad? Busco mi texto, tal, tal, tal y tal. Me está pidiendo qué capacidades, según el texto. B. Hacia el final del texto, dice. ¿Por qué? Cuando me pregunta por qué el autor dice que el arte es imprescindible, me está pidiendo su opinión. Entonces, esto es crítico, reflexivo. ¿Sí? Crítico, reflexivo, porque me está diciendo por qué. Entonces yo voy a decir, ah, por esto, por el otro y por aquello. Voy a dar mi opinión. Y en la letra, entonces, esto tampoco es la respuesta. En la letra C, me dice, ¿no? En el primer párrafo del texto, ¿qué quiere decir la palabra descaminada? Entonces me dice, ¿qué quiere decir? Entonces yo voy a deducir. Entonces voy a inferir. Entonces al inferir y al deducir, obviamente, voy a buscar, voy a deducir, aquí dice, deduzcan información. Entonces esto es inferencia. Voy a inferir. La respuesta entonces es la letra C. Bien, colegas, entonces hasta aquí hemos llegado y la próxima clase los espero el día miércoles. Mis clases van a ser los días miércoles. Soy la profesora Ikeya Mayuntupa, entonces, ¿quién va a estar trabajando durante estos talleres? Muchas gracias por su participación. Hasta el día miércoles. Hasta luego, colegas. Muchas gracias a ustedes.